Voy a hacer una aclaración sobre un aspecto que suele ser confuso y problemático, y por eso merece esta aclaración, que es la importancia de trabajar por versiones y no por fases cuando uno diseña una actividad de aprendizaje basado en proyectos. Recordad que estamos trabajando en una receta en la que hay 3 hitos importantes, que es la versión 0 del producto, la versión 1 y la versión 2. Pues cuando se plantean la naturaleza de esas versiones a veces se confunde fases con versiones. Vamos allá. Recordad que la actividad es un camino que acaba con una actividad que acaba con un producto potencialmente vendible. Y ya está explicado lo que quiere decir eso. Y es importante que ese producto tenga al menos 3 versiones, como dice la receta, la versión 0, la 1 y la 2, de tal manera que... ¿Por qué esto es importante? Porque pues el profesor puede mirarse la versión 0, dar retroalimentación, y entonces los alumnos pueden mejorar y ampliar la versión 0 para producir la versión 1, a la que naturalmente también daremos retroalimentación, y lo que le ayudará a los alumnos a introducir nuevas mejoras y nuevas ampliaciones para obtener la versión 2. Esto, digamos, es el ciclo virtuoso del aprendizaje. Hago algo, me dan retroalimentación y una oportunidad para mejorarlo. Y así hasta en 2 iteraciones. Y esto también es lo que hace que la receta pues se extienda a lo largo de como mínimo 6 semanas para que haya tiempo a generar todos estos procesos. Muy bien, a veces uno cuando plantea esto dice, muy bien, estupendo, pues el proceso natural de fabricación de este producto potencialmente vendible pasa por una cierta fase de especificación, luego una fase de diseño y una fase de implementación. Esto, por ejemplo, es muy típico en programación de ordenadores, ¿no? Cojo los requisitos de lo que hay que hacer, hago un diseño y luego lo implemento. Por tanto, versión 0, pues primera recogida de especificaciones. Versión 1, pues a las especificaciones le añado el diseño. Versión 2, pues a las especificaciones y diseños quizá mejorados por el proceso este que he dicho antes de ampliación y mejora, ya por fin hago la implementación. Este ha sido un proceso típico en el diseño de productos, por ejemplo, programas de ordenador, pero que puede llevar a la sorpresa final del cliente. Cliente que le pareció bien el diseño, la especificación, pues un documento de especificación, bien, me parece bien, le pareció bien el diseño que se le añade a la especificación, pero cuando por fin vio el producto construido, se llevó una sorpresa porque no es lo que se esperaba. Ojalá hubiera visto yo esto antes, porque claro, ahora he cambiado de opinión, tengo una idea diferente, o no, esto no es lo que yo me imaginaba. En fin, esto es la historia típica de el cliente que al final se lleva una sorpresa, ¿no? Y entonces hace tiempo que, por ejemplo, en programación ya no se funciona así, no se funciona por fases, porque esto sería un trabajo por fases, sino que se trabaja por versiones. Es decir, versión 0, pues ya un poquito de diseño, un poquito de especificación, un poquito de especificación, un poquito de diseño y un poquito de implementación, que yo ya pueda implicar al cliente y decir, a ver, ¿te gusta o no te gusta cómo va la cosa? Y el cliente pues nos dirá lo que nos tenga que decir. Y entonces vamos a la versión 1 en la que ampliamos un poquito más de especificación, más de diseño y más implementación, a ver si el cliente empieza ya a estar satisfecho, y finalmente en la versión 3 pues ya pues eso, ¿no? El producto mejorado, ¿eh? Entonces esto normalmente lleva a mejores resultados. El cliente está implicado en cada una de las etapas, dando su opinión, ¿no? Jugando con el producto, tocándolo, mirándolo, y pues mira, me gusta, esto no me gusta, esto no. ¿Vale? Esto sería la diferencia entre trabajar por fases y trabajar por versiones. Esto tiene sus implicaciones, en particular, si trabajamos por versiones, esa es la explicación de que en una primera fase del proceso pongamos encima de la mesa todos los temas implicados, para que los alumnos empiecen a digerirlos y puedan hacer ya una primera versión 0 en la que habrá un poquito de cada uno de los temas. Porque en cualquiera de las versiones hay que manejar los 3 temas implicados en el proyecto, ¿eh? Ya sabéis que en la receta que proponemos, estos 3 temas se trabajan con la mecánica del puzzle. Esto es lo que ocurre, regresando a la planificación, esto es lo que ocurre aquí, ¿eh? Veis que aquí se estudian los temas del puzzle, se suelta, digamos, de alguna manera, se suelta todo el temario encima de la mesa,
para que puedas empezar a digerirlo y empezar a elaborar la versión 0, ¿no? Esto es como si te sientas a comer y te traen de golpe primer plato, segundo plato y postre, todo de golpe. En vez de traerte primero el primer plato para que te lo comas tranquilamente, luego el segundo plato y luego cuando ya estés dispuesto el tercer plato, ¿no? No, aquí no va así, aquí te traen todos los platos de golpe. Y entonces, eso sí, tienes todas las 2 horas para la comida, para ir digiriendo y poco a poco, ¿no? Por tanto, esa es una primera consecuencia, pero hay más. Idealmente, la versión 1 debería ser potencialmente vendible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cliente podría quedarse ya satisfecho con la versión 1, porque ya es suficiente, no está dispuesto a pagar más por una versión mejorada, que podría ser la versión 2, ¿no? Potencialmente debería poder ocurrir eso. No la versión 0, porque la versión 0 seguramente no le faltan cosas, ¿no? Pero la versión 1 sí que debería ser potencialmente vendible. ¿Y esto qué quiere decir a nivel práctico? Pues que nos costaría poco admitir que los grupos menos ambiciosos ya podrían quedarse aquí, han llegado a la versión 1 y te dicen, mire profesor, su asignatura está muy bien, pero tampoco nos entusiasma. Nosotros, si le parece bien, para la versión 2 le vamos a entregar lo mismo que la versión 1, pero quizá arreglando la falta de ortografía y haciendo los pocos retoques que nos indique usted que hay que hacer, ¿no? Eso debería de ser posible y, por supuesto, esos grupos tendrían que aceptar una nota inferior, un 7, un 6, lo que sea, ¿no? Y eso me parece legítimo, que haya gente que no tenga especial entusiasmo en tu asignatura y acepte, a diferencia de otros grupos que, por fin, en el camino entre la versión 1 y la versión 2, pues van a poder meter sus contribuciones ingeniosas, creativas, y lo que les podemos decir es, venga, a ver con qué me vais a sorprender, y entonces ahí es donde van a por la calificación, ¿no? Esto es una de las cosas que me gustan mucho del aprendizaje basado en proyectos, y es que uno puede graduar fácilmente su nivel de ambición y el profesor puede gestionar fácilmente ese proceso, ¿no? Pues habrá grupos que se queden en la versión 1 y otros que quieran ir a por la 2, ¿no? Pero para eso es imprescindible que se traje por versiones, no por fases, porque claro, uno no puede quedarse en la versión 1 si la versión 1 solamente es la especificación y el diseño. Esto ya no funciona, esto ya no es potencialmente vendible. Eso es una consecuencia. Por ejemplo, en el caso de que el producto sea un informe, para visualizar un poquito más esta cuestión, pues la versión 0 ya debería ser el informe con la estructura que tiene el informe final, la misma estructura. Lo que pasa es que hay partes en rojo que todavía no están hechas, están simplemente apuntaladas, esto no está todavía vendible, faltan cosas, ¿no? La versión 1 es el mismo documento, aunque ya hemos rellenado todo, ya potencialmente el cliente podría comprarnos ya ese informe. De manera que la versión 2 ya es ese informe mejorado ya para nota. Esto es lo que pretende representar estas estrellitas, ya que es para lucirse. Pero, insisto, es el mismo documento que se va mejorando, trabajamos por versiones, ¿no? Y ya para rematar la idea, pues seguramente tendríamos para evaluar ese producto pues una rúbrica que sería la misma, pero que va creciendo en ítems que hay que comprobar. Claro, en la versión 0 pues vamos a comprobar que se cumplen estas cosas, ¿no? Algunas se cumplirán, otras no. La versión 1, las mismas cosas, pero le hemos añadido 2 que también se tienen que cumplir. Fijaros que todavía no cumplen la segunda cosa, pues les insistiremos. A ver si hacéis ya bien, que ya os lo dije, que no cumplía, pues a ver si lo hacéis ya bien, ¿no? Y entonces está luego la versión 3, que es la misma rúbrica con más cosas todavía. Fijaros, estos todavía no han hecho esto, pues mira, no van a sacar un 10, pero en cambio nos han sorprendido aquí con unas cosas que han hecho que me han sorprendido, ¿no? Pero la rúbrica puede ser la misma, con ítems que solamente se entran en juego en versiones más avanzadas. Bien, pues esto es importante, organizar el trabajo por versiones, que no es lo mismo que hacerlo por fases.